Eleazar, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo es posible que un subsistema del gran sistema eléctrico, que es una pequeña subestación quizás de La Habana, pueda llevar a que el sistema eléctrico nacional se desconecte? Bien, buenas tardes, Randy, para usted y para el resto de los televidentes y demás que nos escuchan y nos ven en esta tarde. Quiero iniciar comentando precisamente sobre la subestación Diezmero. La subestación Diezmero es una de las subestaciones que junto con otras más, llámese San Agustín, Naranjito, Melones, Regla, conforman el llamado Lazo de La Habana. A ese lazo, que lo conforman las subestaciones y las líneas adyacentes, tributa la generación del este de La Habana, llámese Energas, Jaruco, llámese Guitera, o sea, entra en la generación por ese lado, que además están enlazadas con la red de transmisión a 220 kV, que hace posible que entre la generación por ese lado. Por eso cuando se empezaba a enlazar desde allá, esos eran los primeros lugares que se iban encendiendo. Por eso son los primeros lugares que hay que ir encendiendo, porque hay que ir llevando por ese mismo camino, hay que ir llegando con la energía al resto de las plantas. Y también enlaza la generación que entra del oeste de La Habana, llámese la generación de Mariel, que nos llega ahí. Que es un nudo entonces central de esa red. Es un nudo central que forma un lazo y entra la generación, ahí distribuye a 24 subestaciones más de la capital, que estamos hablando precisamente de esta subestación. Es una subestación compleja. A esa subestación entran 9 líneas de transmisión a 110.000 voltios, que entran y salen porque además se distribuye en La Habana. En una de esas líneas, la línea que enlaza la subestación de Esmero con la subestación Naranjito, nos ocurre el fallo. ¿Dónde ocurre el fallo? En un equipo que se llama trampa de onda, es una bobina de cobre que a su vez tiene un aislamiento que separa la parte de tensión, 110.000 voltios, del potencial de tierra. Ese aislador falla, en su aislamiento falla y entonces produce un cortocircuito a tierra, se va a tierra la línea y produce el cortocircuito en esa fase, en la fase C de la línea que enlaza a Diezmero con Naranjito. Al provocarse ese cortocircuito se aísla porque el equipo queda colgando sobre la línea y se aísla de tierra y ahí se limpia la falla. Las protecciones evidentemente que están diseñadas para separar, aislar la falla, actúan estas protecciones, llegan las señales de disparo, los interruptores, y el interruptor de la línea en Diezmero no actúa correctamente. Por tanto, entra entonces las protecciones de respaldo para poder aislar inmediatamente la falla. Esto ocurre más o menos en unos 400 milisegundos, un tiempo relativamente corto. Muy corto. Muy corto. ¿Qué pasa? Que es importante porque las personas ven cómo el sistema se va cayendo. Sí, primero un bajón de voltaje, ¿no? Hay un bajón de voltaje. ¿Qué pasa? Es justamente, la falla se limpia muy rápidamente, pero entonces entramos en la etapa de inestabilidad del sistema. ¿Y qué pasa en ese momento? Al abrir las protecciones de respaldo, abren las líneas que entra la generación y perdemos con el disparo la generación móvil en La Habana y perdemos la generación de Energas. ¿Eso es más o menos cuántos megawatts? Estamos hablando de 46 megawatts en la generación móvil y 244 megawatts en Energas. Estamos hablando de casi 300 megawatts. O sea, el sistema evidentemente que está débil. Estábamos sirviendo en ese momento, había una disponibilidad de 1.780 megawatts, pero estábamos sirviendo 1.756. O sea, el sistema está débil y está trabajando en su mínimo de reserva. Eso provoca entonces, al perder la generación, entra la condición de inestabilidad en el sistema y nos provoca la caída del sistema. El sistema hay dos condiciones muy necesarias para que el sistema se mantenga robusto y pueda. Primero, que haya disponibilidad de potencia, ya estábamos diciendo que estábamos en el límite. Y después que haya capacidad de regular. ¿Qué significa capacidad de regular? Que las máquinas tengan la posibilidad de asumir ese evento y que no pase eso. Eso quiere decir que si en un momento determinado ocurriera eso y el sistema tiene mejor condición, no tiene por qué pasar ese evento. Porque entonces se da cuenta que el sistema es único, en toda la isla el sistema es único. Por eso es precisamente que este fallo aquí
nos provoca entonces la desconexión. Hay una pérdida de casi 300 megawatts y es lo que hace oscilar el sistema. El sistema cae inestable y se va. Hemos dicho en otras veces que uno de los problemas que hoy presentamos es que Cienfuegos, que es un poco la unidad, podemos decir que sirve de equilibrio, el sistema está fuera en este minuto. Félix después nos puede dar más detalles sobre eso, pero evidentemente eso, cualquier oscilación que haya va a tener implicaciones en toda la red del sistema eléctrico nacional. Aquel día me preguntaba Eleazar, bueno, y ahora ese equipo, no sabíamos qué cosa era, lo van a quitar y va a seguir trabajando. ¿Eso no crea más inestabilidad? ¿Tiene algún impacto en la propia dinámica de la red? No, el equipo no provoca más nada, incluso ya horas después la brigada desconectó el equipo, lo que hicimos fue desconectar la red, restablecimos la línea, sí tuvimos que hacer trabajo de diagnóstico y mantenimiento en el esquema de protección, realmente para vigilar las casas, todavía estamos trabajando en eso, pero no, esto no va a interferir más en otras posibilidades de fallo, sobre todo en este equipamiento. Porque se trata de un equipo, sobre todo de comunicación. Es un equipo de comunicación y a la vez también de protecciones, que se usa en la red para la protección y comunicaciones, pero incluso en esa línea ya teníamos la posibilidad de dejarlo fuera de servicio y no pasa nada en el sistema por esa causa.